La semana pasada hemos estado hablando acerca de que Dios nos ha llamado a ser siervos y Él mismo nos ha puesto un ejemplo de cómo Él está sirviendo siempre y esa misma naturaleza de Dios nos la ha trasladado a nosotros vía herencia, de manera que nosotros ahora también tenemos este don de servicio. Siempre decimos que Dios es fiel, ¿verdad? Decimos, ay, sí, Dios es fiel. Cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos orando, decimos, Dios es fiel. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios cumple sus promesas. Él siempre cumple sus promesas y Él siempre está ahí al pendiente de nosotros. Entonces, si Dios es fiel, pues yo también debo de ser fiel, ¿no te parece? Ahora, la fidelidad debe de ser medida. En administración se dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo podríamos medir nuestra fidelidad? Bueno, primero que nada vamos a definir fidelidad, ¿de acuerdo? Fidelidad es firmeza y es constancia. Firmeza y constancia de los afectos, de los ideales, de las obligaciones, de las promesas. Por ejemplo, cuando te casas, eres fiel a lo que tú prometiste cuando tú dices en las buenas y en las malas, porque donde luego nos soltamos son en las malas, pero cuando somos fieles a nuestra promesa es cuando somos firmes y constantes en todo momento, que nuestros ideales, los que plasmamos en un momento, que dijimos en un momento, los podamos seguir cumpliendo a pesar de las circunstancias. ¿Estás de acuerdo? Entonces hemos decidido nosotros ser siervos de Dios, así que debemos ser siervos fieles, así como nuestro papá es fiel. Ahora, quiero que preguntes allí en la rama, ¿cómo va a saber Dios que soy fiel? ¿Cómo Dios va a medir nuestra fidelidad? A ver, pregunta. Mi fidelidad a Dios va a ser medida en base a mi fidelidad con la iglesia. ¡Wow! Me impacta. Hemos entendido que somos especiales, ¿te acuerdas? Que hablamos de todas las características que tenemos, las de antes de nacer, cuando estás en un ministerio y cuando el Espíritu Santo se mueve. Y somos especiales, tenemos las habilidades, talentos, personalidad completamente diferentes a cualquier persona. No hay nadie como tú. Absolutamente nadie. Entonces, cuando Dios nos hizo especiales, es porque Dios nos creó con un propósito. Y aún así, si no sabemos cuál es nuestro propósito, pues hay una manera de descubrirlo. ¿Y cómo crees que es? Pregunta a tus compañeros. Pues es a través del servicio. Hay un dicho que tenemos en la casa que dice que el principio del autodescubrimiento está en el servicio. Cuando yo me pongo a servir, me empiezo a descubrir. Entonces necesitamos comenzar a involucrarnos en algún departamento, en algún ministerio de la iglesia, y esto va a ayudar a descubrirnos. Quizás te estés preguntando, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a saber si esto es lo que a mí me gusta o cómo voy a descubrirlo? Entonces te voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo es de una chica que se llama Mari. Y ella había entendido que Dios le había llamado a servir, que le había llamado para algo específico, pero no sabía claro cuál era su llamado o cuál era el propósito de su vida. Así que comenzó a servir en un área de la iglesia y fue al departamento de niños y dijo, oigan, ¿me puedo involucrar aquí con ustedes? Y bueno, se metió ahí en el departamento de los niños y empezó a servir y empezó a ayudarle a la líder. Pero se empezó a dar cuenta que se desesperaba mucho y se frustraba mucho cuando estaba en esa área y se dio cuenta al cabo de 3 meses que no era exactamente lo que ella quería. Entonces escuchó un anuncio de quién quería ayudar en el área de medios y se involucró en el área de medios. Y sabes, la empezaron a entrenar y empezaron a ver cómo se movían las cámaras y que el sonido y los micrófonos y las reguladas y todo eso. Y le empezó a apasionar, y ella descubrió que ese es el área en donde ella podía servir. Pero si Mari no hubiera servido en el área de niños y no se hubiera dado cuenta que ahí no era, pues a lo mejor tampoco hubiera llegado a medios, ¿de acuerdo? Te quiero platicar otra historia, y esa es de Alfredo Cerez, no sé si lo conoces, Alfredo Cerez de nuestra casa espiritual, y Alfredo es un tremendo maestro y es un tremendo profeta.
Pero cuando comenzó, él se metió en el área de jóvenes, se metió en el liderazgo de jóvenes. Entonces, definitivamente, o sea, él no funcionaba ahí. Los jóvenes se desesperaban con él por la forma en que él se profundizaba en las enseñanzas y no era el propósito en el área de jóvenes. Entonces, después de un rato, todos estaban frustradillos, pero él entonces se fue al área de la escuela de CCI, que es donde dan las enseñanzas y los diplomados, y ahí descubrió y se autodescubrió que es un tremendo maestro y cómo puede fluir proféticamente, y ahorita es una persona autora de libros, anda por todo el mundo enseñando el mensaje de justicia. Pero si hubiera quedado frustrado, si se hubiera quedado ahí en el área de jóvenes, te puedes ubicar. Entonces no importa en qué departamento comiences, no importa si dicen que hacen falta personas, ujieres, servidores voluntarios, o en el albergue, o en hospitales, o en cualquier ministerio de jóvenes, de niños, de matrimonios, de adolescentes, pues tú apúntate. Si tienes el horario libre, apúntate y empieza esta aventura de descubrir para qué eres bueno. ¿Sale? Cuando nosotros comenzamos en el ministerio, comenzamos como edecanes y nos sentíamos muy, muy emocionados de estar sirviendo, dando la bienvenida a la gente, estar sonriendo, y de ahí luego nos movimos al ministerio de enseñanza de los niños, y fue cuando ahí me di cuenta que me encantaba dar clases a los niños, y no me lo vas a creer, pero si no hubiera sido por eso, probablemente no tuviera yo una escuela en este tiempo. Entonces, el que tú te pongas a servir hace que detones todos los talentos, las habilidades y el llamado que tú tienes, que Dios sabe que tú tienes, pero que tú tienes que descubrir. ¿Ok? Así que anímate a descubrir cuál es tu verdadera pasión. Ahora te voy a platicar algo. Cuando estábamos en uno de los primeros módulos, hablábamos de los holocaustos. No sé si recuerden, hablamos de los holocaustos que se ofrecían a Dios, y había un tipo de holocausto en donde no se compartía nada al sacerdote, sino que era un holocausto del todo quemado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no había recompensa para el sacerdote. Entonces nosotros nos podemos ofrecer como ofrendas de holocausto ante Dios y permitir que nuestra vida sea completamente gastada en servicio a Dios, en nuestra casa espiritual y a mis hermanos. Hay un versículo en Romanos 12:1 que dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Así que la verdadera adoración realmente es el servicio. Te voy a platicar un ejemplo de una chica. Tuvimos una oportunidad de ir a una congregación en Chicago, y nosotros estábamos hospedados en el centro de la ciudad, y la iglesia estaba lejísimos afuera de la ciudad. Entonces hablamos a la iglesia, dijimos que veníamos de México y que nos recomendaba un amigo en común, y total que fuimos a la iglesia y nos dijeron: no se preocupen, van a ir a recogerlos al hotel. Y fueron a recogernos al hotel, una chica fue a recogernos y manejó y manejó y manejó, y nos tardamos prácticamente una hora en llegar a la iglesia. Entonces al final nosotros dijimos mi esposo y yo: vamos a darle para la gasolina o algo, porque pues cómo, se veía que no era un carro muy, o sea, no tenía una persona como mucho recurso, como que le sobraba, se veía que estaba haciendo un esfuerzo. Entonces le dijimos: ¿sabes qué? Permítenos sembrar en tu vida para... Y dijo ella: no, de ninguna manera, porque si ustedes siembran en mi vida, es como si yo estuviera recibiendo un pago por este servicio, y no, yo lo estoy sirviendo a Dios. Y se me quedó tan grabado eso, que me quedé impresionada, que así es como debe ser nuestra actitud de servicio: no esperar nada a cambio, sino hacerlo porque nos agrada servirle a Dios, porque tenemos un corazón de siervo, porque papá Dios es siervo y ha sido impartido a nosotros este mismo sentir. ¿Ok? En Filipenses 2, del 2 al 8, te voy a leer. Llénenme de alegría, dice en una versión actual. Dice: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Luego dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,
quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejantes a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow, esto es tremendo. Jesús, literal, Jesús es mi modelo, Jesús es tu modelo. Jesús no consideró que Él era importante, no lo consideró. Él consideró que era más importante la necesidad tuya y la necesidad mía. Y necesitamos aprender a velar también por los intereses de los otros más y antes que los intereses nuestros, ¿ok? Entonces, en 2 Corintios 4:5, quiero que escuches con detenimiento lo que dice este versículo. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. A propósito, lo quise dejar en una versión antigua para que entiendas que cuando dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, nosotros nos predicamos como siervos ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? Pues no, dice de ustedes. O sea, nosotros siervos de ustedes. Entonces, nosotros somos siervos por amor de Dios. Cuando estamos sirviendo en una iglesia local, obviamente que estamos sirviendo a Dios, pero es a través de servir a las personas. ¿De acuerdo? La conclusión es, Dios es fiel y ahora yo soy fiel también. Mi amor y fidelidad a Dios es directamente proporcional al amor y servicio en la iglesia local. Amar a Dios, quien no ves, por medio de la iglesia que sí ves. Si alguno de estos pequeñitos, dice en un versículo en Marcos, les das un vaso de agua fría, a mí me lo estás dando. Y en otro lugar dice, por medio de nuestro servicio estamos siendo los brazos de Papá Dios. Es un privilegio poder abrazar en su lugar. Es un privilegio servir los propósitos del Rey. Entre más sirves, más sirves. Así que concluimos este tema invitándote de verdad que entres a esta aventura voluntariamente del autodescubrimiento por medio del servicio. Dile a tu líder de rama en qué área tú puedes servir y te vamos a estar esperando. Que Dios te bendiga.